Bueno, buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas desde hace más de 7 años, una nueva edición de Miserias de la Economía, un programa de economía crítica y también de crítica económica. Por Barricada TV, el canal 5 de Almagro, que usted lo puede ver en el 32.1 de la TDA y también por Facebook y Internet. Y bueno, estamos en medio de una negociación con el FMI, en una discusión si simplemente fue una corrida cambiaria o es un problema mucho más profundo, si fue una crisis financiera, si esto significará alguna salida, y ver dónde estamos parados y qué perspectivas podemos tener. Para eso están con nosotros Claudio Katz, economista, docente de la UBA e integrante del EDI, Economistas de Izquierda, y Esteban Mercatante, economista, forma parte del elenco de Izquierda Diario y es también asesor del diputado nacional Nicolás del Caño. Pero también esta semana, y a diferencia de las anteriores, es una semana de intensas movilizaciones. Los 50 años de la Marcha Blanca o de la Carpa Blanca de los docentes, la multitudinaria marcha, se estima en 200.000 docentes también en estos días, la gran concentración en el obelisco de rechazo al FMI y de disputas con el gobierno, y también la marcha federal que ha comenzado ahora y llegará este viernes a la capital federal, que se estima que va a congregar cientos de miles de personas también. ¿Qué significa esto? La respuesta del gobierno ha sido levantar un nuevo enrejado en la Plaza de Mayo, de gran altura y de rejas fijas, pequeño detalle, y además lo que ha trascendido y las declaraciones de hoy del ministro ministro de Fuerzas Armadas, ministro de qué es, que ha planteado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. Pero todo esto lo vamos a conversar también con el columnista de Hoy en Día, con el historiador Daniel Campione. Pero eso será en unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Presa política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Mentirse y morir sin pelear. Si nosotros discutimos la comunicación, porque nos parece que es lo que nos permite visibilizar todo lo demás, no porque está de moda discutir medios. ¿Desde qué lugar lo discutimos? Bueno, desde nuestros barrios.
Nosotros no hacemos una revista villera porque se nos ocurrió a alguno de nosotros o porque nuestra orga es una masa. Hacemos una revista villera porque Rodolfo Walsh puso el cuerpo para hacer un semanario y lo recagaron a tiro por eso, y porque un montón de ilustradores, escritores, fotógrafos de las villas fueron condenados, a pesar de su talento, a pesar de su compromiso, al anonimato más absoluto. Entonces, esta lucha no empezó con nosotros, tampoco con nosotros va a terminar, y nuestro compromiso es de lealtad a la cultura que representamos. Cuando nosotros reivindicamos a la cultura villera, no estamos reivindicando la precariedad, no estamos reivindicando que haya un barrio que no tiene cloaca, que no tiene servicios básicos, que no tiene ambulancia. Lo que estamos reivindicando es una serie de hábitos y costumbres que construyeron los barrios, que se volvieron barrios con sus propias manos, donde el Estado se borró, donde había una quema o donde había un núcleo habitacional transitorio que se quedó para siempre, y que son para nosotros sanadores de muchos de los malos hábitos que construye un modelo basado en el individualismo y en el dinero. En nuestro barrio es costumbre compartir. Muchas Estamos nuevamente en el audio. Claudio Katz, Esteban Mercatante, muchas gracias por venir al piso y dedicarnos un poco de tiempo. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿En qué estado están las negociaciones con el FMI? ¿En qué grado de avance pueden estar? ¿Qué pasó? ¿Se cerró la ventanilla? ¿En realidad fueron las inconsistencias del programa interno lo que desató toda esta nueva situación? Que evidentemente ha provocado un cambio, me parece a mí, social y político muy fuerte, tanto en el conjunto de la sociedad como en el propio gobierno, ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes? Cualquiera de los dos. Bueno, mira, yo creo que esto estaba anunciado. Esta es una crisis anunciada. Tarde o temprano iba a ocurrir. Todos la esperaban para el 2019, pero las inconsistencias del modelo de Macri llevaban a una crisis de este tipo y estallaron por donde todos imaginaban, porque un momento Wall Street cerró la canilla y dijo, ya no te presto más. Y el problema no es como está diciendo el gobierno, que es un problema de la sociedad, de todos los argentinos, de la historia de nuestro país. Es concretamente un problema del modelo económico que ha implementado Macri en los últimos 2 años. En primer lugar, en el plano externo, una apertura comercial que generó un déficit inmanejable, exportaciones detenidas por la apreciación del tipo de cambio. En segundo lugar, desregulación financiera y por lo tanto capitales golondrinas y capitales golondrinas que se van, una fuga de capitales también inédita. Y después el tema fiscal, que ojo, el gobierno hace todo el énfasis en el tema fiscal, diciendo, bueno, fue un error de gradualismo, este es un viejo problema que los argentinos gastamos más de lo que recaudamos. En realidad no es un viejo problema. Aquí había un problema fiscal que el gobierno lo convirtió en una crisis fiscal. Y no porque gastamos más, sino porque recaudamos menos. El problema es que bienes personales, hizo un jolgorio en materia de recaudación y bueno, finalmente el efecto es este estallido. Sí, no sé quién era que decía que recibieron una empanada caliente y la pusieron en el horno, ¿no? Tal cual. No, ¿cómo lo ves, Esteban? Bueno, es clave esto que dice Claudio, digamos, cuando se habla del supuesto gradualismo del gobierno hay que tener en claro esto de que más o menos 2 puntos porcentuales del PBI es lo que han retrocedido la recaudación impositiva. En ese sentido, el déficit fiscal, que es el problema que se pone el acento, digamos, una de las 2 inconsistencias de las cuales el gobierno se autocritica o dice, se hace cargo y dice nos cortaron el chorro de financiamiento, tiene que ver con 2 cuestiones, una con esta reducción de impuestos y con el costo del financiamiento de la deuda, digamos. Ahora, me parece a mí, digamos, que coincido, el problema de fondo es que Argentina quedó expuesta como un eslabón débil en una situación internacional que empieza a cambiar, digamos, y que está, como estamos viendo en estos días, con las turbulencias desatadas por las crisis políticas de Italia y España, que volvieron a temblar las bolsas, que ya habían empezado el año con sacudones, se está cortando el financiamiento
y Argentina, que ya venía sindicada como un país de alta vulnerabilidad en 2017, ahora queda, efectivamente le cortan el chorro, digamos. Y el gobierno ahora pudo parar la sangría momentáneamente, el episodio de la corrida cambiaria, que es una corrida subproducto de que le cortaron el chorro de financiamiento, pero con un costo altísimo, digamos. Si uno mira el conjunto de las medidas que tuvo que tomar el gobierno previo al supermartes para contener la situación, el costo es enorme, digamos, o sea, las tasas del 40%, el nuevo endeudamiento por 3.000 millones de dólares. Pérdida de reserva por 10.500 millones. Exacto. ¿No? La baja de los encajes a los bancos, toda una serie de medidas que tienen muchos costos financieros, muchos costos de deuda y que auguran que la situación económica va a ir a un rápido deterioro. En ese sentido, las turbulencias, como le llama el gobierno a esto, ¿no? Que también hay una discusión que después podemos ver si es una crisis meramente cambiaria o es una crisis financiera, es decir, que es mucho más abarcativa. Pero esta oferta que mantiene el Banco Central de venta de 5.000 millones de dólares a 25, ¿puede mantener esta estabilidad, una falsa estabilidad? Porque yo creo que el gobierno está improvisando. Entró en un terror cuando empezó esto, no lo imaginaba, no estaba en sus planes, no tenía un plan B frente a esta situación, se ha enloquecido y el nivel de terror que tiene es haber ido al fondo. Porque no es tan común hoy en día una crisis que alguien va al fondo. Esa dinámica tan habitual en el pasado hoy es una sorpresa. Los primeros sorprendidos fueron los hombres del fondo. ¿Cómo es esto? Fueron sin programa, sin cambio de ministro, a pedir un auxilio que es desesperado, y por ahora lo que tenemos es el fondo que puso un ministro, porque Duhovne como ministro coordinador se ha convertido en el hombre que va a ir a pedirle instrucciones al fondo, fue la primera condición de ellos, y después se vienen auditorías muy duras. Es interesante, es revelador que el fondo, de los 3 planes que podía dar, que tenía en marcha, en la Argentina dijo, solo le damos el stand-by, el más duro. Y además ya se filtró cuánto dinero de recorte va a pedir el fondo. Salió el otro día que van a pedir 200.000 millones de dólares de recorte. Para dar una idea de lo que esto significa, el gobierno dijo que... De aquí al 2019, ¿no? Sí, pero 200.000 millones. El gobierno dijo que por gastos administrativos y reorganización de la estructura del gobierno iba a bajar 20.000. O sea, el plan del gobierno son 10.000, es el 10%. Quiere decir que 180.000 son jubilaciones, provincias, salarios. Por lo tanto... Incluso dicen que estos 200.000 son adicionales a lo que yo había... O sea, sería peor todavía, ¿no? De todas maneras, ¿no? Ahora, Esteban, vos viste que hay toda una discusión, por ejemplo, tanto Martín Redrado como Álvarez Allís, como Carlos Gelle, o sea, distintas corrientes de pensamiento han planteado que no era necesario ir al fondo, ¿no? Bueno, hay varios que sugieren, el que participó del canje, Nielsen, quien fue el que con Labaña hizo el canje de la deuda, planteó que habría habido un fusible previo que se podría haber evaluado, que es hacer más swap con otros bancos centrales, que de hecho el Banco Central lo hizo. Pero la verdad que yo creo que es cierto que el gobierno entró en una situación de pánico y frente a eso fue rápidamente a la mayor de las instancias. Hay una cuestión que más bien es de tiempos, digamos. De fondo lo que tiene el gobierno es que le cortaron el financiamiento y está obligado a encarar ese ajuste más drástico del que venía planificando, y para eso busca el apoyo y también la cobertura del Fondo Monetario. Yo creo que eventualmente, aunque podría haber recurrido a otras instancias intermedias, frente a una corrida que se le mostró difícil de controlar en rápido tiempo y que tiene que ver con que le estaban cortando el financiamiento, eventualmente podría haber estado planteado esto, aunque no hubiera sido con el gobierno en estado de pánico. Quizás podría haber negociado otra cosa si lo hubiera negociado con otros tiempos, podría haber tratado de evitar que lo mandaran a un acuerdo de stand-by, pero lo cual es muy difícil por los desequilibrios que la Argentina tiene, por la crisis sobre todo del déficit externo, con lo cual es cierto que con más pericia tal vez podrían, y con menos susto tal vez podrían haber encarado otra cosa, pero de fondo el resultado no hubiera sido muy distinto porque tiene que ver con los problemas estructurales y tiene que ver con la agenda que este gobierno viene llevando adelante y con las herramientas que perdió, digamos, pues liberalizó la cuenta de capitales, bajó cualquier encaje para que los fondos queden en el país, todo, ¿no? Con lo cual está desnudo ante una situación de corrida
de recorte al financiamiento como la que vivió en estos días. Es la ideología del mercado, ¿no? En última instancia. El Sí, mercado como medida de valor de con... todos los valores y alrededor de eso... No, y que confiaban que con la tasa de interés, había un nivel de tasa de interés que más o menos estabilizaba la situación, y lo que se probó es que cuando se viene toda una corrida dura, no hay tasa de interés, ni política monetaria, ni aún la más brutal que se puede aplicar, que es la que está intentando Sturzenegger en los últimos meses, que asegure estabilidad, digamos. Ahora, Claudio, también algunos funcionarios del gobierno están planteando ahora que en realidad no es que han pedido un salvataje, sino que en realidad es un escudo para poder seguir manteniendo el gradualismo, ¿no? Y un poco es que, digamos, una de las cuestiones que pide siempre el fondo es la libre flotación del tipo de cambio. Ahora, si uno mide el circulante que hay, las LEVAC, etcétera, el tipo de cambio debiera dar 40 pesos. Ahora, eso hace estallar todo. ¿Cómo se va? Pero es lo que está pensando el fondo. La cosa es muy seria, no es esto no es un fuimos al fondo. Esto es muy serio en dos planos, en el plano social y en el plano económico. En el plano social, el fondo va a exigir un ajuste mucho mayor del que imaginamos. Ya este año, vía la inflación, 30% de inflación, 15% de paritarias, ahí hay una pauta. Y el otro día Broda, y Fraga lo repitió, dijo: tenemos que tener abiertos los comedores escolares las 24 horas del día para alimentar la población. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están previendo el nivel de miseria al cual va a llevar el plan de ajuste en el cual estamos embarcados. Cuando se compara mucho el 2001, a veces se discuten cuestiones técnicas, los bancos, la convertibilidad, pero hay un tema social del 2001, y ese tema social del 2001 es el que se viene. El otro problema es el que decís vos, yo creo que la clave del plan de lo que el FMI iba a exigir es una mega devaluación que no se vaya a precios. O sea, que una valorización a largo plazo del tipo de cambio. Y eso lo van a hacer diciendo: las reservas, hasta acá podés gastar reservas, hasta acá podés emitir. Ahora, cuando vos podés gastar reservas hasta acá y emitir para acá, la recesión se te vuelve brutal. Y con recesión brutal es que la inflación se frena frente al tipo de cambio. Ese escenario es para la Argentina una especie de agonía económica permanente, que es agonía lenta, tipo Grecia, un plan de ajuste, otro plan de ajuste, otro plan de ajuste, o agonía con algún momento un estallido. Es como discutieron el otro día, ¿es 1995 es el tequila o es el 2001? En realidad, siempre acá vamos a tener una combinación de 89, 2001 y 1995. Desde el punto de vista social hay potencialidad del 2001, desde el punto de vista macro es más 95, me parece, ¿no? Solo digo esto, la diferencia para mí ahora está en los bancos. Tuvimos corrida cambiaria, pero no tuvimos corrida bancaria. Y los bancos no están como en el 2001. Para que estén como en el 2001, los bancos no están, pero están llenos de LEVACs, le bajaron el encaje, le dijeron que venda dólares, y además cuando la recesión es muy fuerte, al primero que golpea es al banco. Hay una incógnita de qué va a pasar ahí. Ahora, vos viste que en esto de la rebaja de 200.000 millones de pesos adicionales de aquí al 2019, llevarían el déficit primario a 1,5, o sea, 0.2 más baja, más ajuste de lo que estaba premiando, pero iría mucho más para el año que viene, ¿no? Ahora, el año que viene es un año electoral. ¿Cómo va a poder manejar el gobierno esto? Yo creo que en cierta forma el gobierno, el plan que tenía, es evidente que está archivado, digamos. Ese plan que Melconian, que es un exfuncionario, definía como el plan perdurar o el plan aguantar, que decía Broda también con cierta disconformidad y demás, distinta variante de lo mismo, es obvio que quedó archivado en el momento de la corrida cambiaria y en el momento de que fueron al Fondo Monetario. Ya antes de eso el gobierno había anunciado, digamos, que iba a recortar la obra pública en más o menos 30.000 millones de pesos. Ahora están en duda, digamos, si no va a tener que recortar más, aparte qué va a hacer con el gasto social, abrir nuevas rondas de despidos a estatales, que ya lo viene haciendo el gobierno. Estuve en los despidos en agroindustria, están los despidos en el INTA esta semana, que se suman a los del INTI de principios de año. Con lo cual, ya preventivamente, antes de sentarse a negociar con el fondo, abrió planes de retiro voluntario que sabemos que son muchas veces el preámbulo a ataques más directos de reducción de planta, digamos. Yo creo que en ese sentido, bueno, es obvio que digamos, el fondo efectivamente, por más que el gobierno tenga la intención de que con sus medidas de recorte
puede alcanzar, le va a exigir objetivos mucho más duros, digamos. Aparte de los objetivos de recorte del gasto, efectivamente no le va a dar dólares para que se los entreguen a los compradores, con lo cual le va a exigir liberar el tipo de cambio y no sabemos qué techo va a tener, digamos. Por ahora, en espera de que lleguen los fondos del FMI y con los 5.000 millones de dólares del Banco Central sobre la mesa en el mercado mayorista, la cosa parece estar relativamente contenida, aunque estamos viendo que en los últimos días y en el marco de la situación internacional que se está dando, el dólar está subiendo, digamos. Pero si el fondo impone condiciones, puede haber efectivamente más ajuste del tipo de cambio, más ajuste fiscal. Y yo creo que el gobierno en ese sentido va con pocas herramientas para hacer una política de contención hacia las elecciones. Más bien, Macri va a estar obligado hasta el último minuto a seguir atacando, probablemente. Es cierto que el fondo, probablemente en la pata política, va a tener en consideración que Macri es uno de los gobiernos que le interesa que le vaya bien a América Latina, pero también es cierto que el Fondo Monetario no puede dar un stand-by sin condicionalidades muy estrictas porque perjudicaría el propio rol que tiene asignado como ariete, digamos, de las políticas del consenso de Washington neoliberales en el mundo, digamos. En ese sentido, si a Grecia le impuso las condiciones que le impuso, no puede Argentina, porque tenga un gobierno pro mercado y pro empresas, no imponerle condiciones duras, digamos. Lo que yo creo que es alentador, digamos, en relación con otros momentos y demás, en relación a las posibilidades del plan de Macri, es que el movimiento popular, la clase trabajadora, viene fogueándose hace varios años en resistencia, digamos, a las iniciativas de ataque. De hecho, Macri no es que no intentó en 2016 y el año pasado con el reformismo permanente que anunció después de las elecciones, intentó hacer ataques más fuertes y las dos veces quedó golpeado en la opinión pública y en las calles con las jornadas de diciembre, con lo cual el avance claro, de hecho, el gradualismo, si es que existe tal gradualismo, es producto de la resistencia social. Efectivamente. ¿No? Tenemos que ir a un corte, enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Esto no es un problema de filtración, esto es un modelo de negocios basado en los datos que da muchísimo dinero. Google, Facebook son empresas que construyeron todo su poder en menos de 20 años a partir de los datos. Entonces, esto no es una excepción, no es un problema marginal, no es una filtración, esto es un modelo de negocios muy exitoso. Cualquier cosa que haga Facebook para no recabar más datos, para no poder venderlos, atenta contra su negocio y son empresas capitalistas cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces pueden armar un escándalo, pueden decir, bueno, acá tenemos que ajustar, vamos a mejorar la privacidad, pero la privacidad es de lo que se nutren, de saber quiénes somos para saber qué vendernos, en el caso de Facebook, de compartir información de la manera más o menos velada con otros clientes y con eso producir dinero. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar.
Bueno, estamos nuevamente en el aire y es el momento de la columna de análisis político a cargo del historiador Daniel Campione. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Todo Eduardo, bien? ¿cómo estás? ¿Qué tenés para decirnos? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando al interior del gobierno? ¿Qué dinámica se está presentando en estos días? Pensando en el gobierno, acá sobrevolaron las palabras improvisación, desconcierto, pánico, y creo que en términos de política, si es válido separar una esfera de la otra, que es bastante dudoso, ha habido bastante de las tres cosas en el gobierno. El gobierno se ha visto en una situación que venía con un discurso político, por un lado, el discurso refundacional, venimos a superar 70 años de populismo, los errores del pasado, la sociedad argentina ha sido sepultada, un discurso conservador liberal tradicional con ciertos aditamentos de los últimos tiempos de la estética pro Cambiemos. Y por el otro lado, trataba de transmitir la sensación de que la elección de 2019 iba a ser un trámite, que a lo sumo se podía dar el lujo, podía tener la ocupación de construir un peronismo racional, republicano, dialoguista, perdonable, como dice Jorge Asís, y 2019 era un trámite con la candidatura de Macri. Todo esto, tal como acá los colegas desarrollaban respecto a las políticas económicas, todo esto voló en pedazos. Y tampoco había plan B, o no lo hay por el momento. El gobierno trata de presentar su situación con el viejo adagio de la crisis como oportunidad y se presenta como volviendo a introducir la política frente a un exceso de gestión, pero es humo puro. No ha atinado, salvo este cambio de ministro o entronización de ministro de Economía a instancia del FMI, no ha podido producir un solo cambio sustancial. El único desplazado ha sido un oscuro secretario, dicen que gravitante, pero ignoto en términos públicos, del área de jefatura de gabinete, y allí siguen Mario Quintana y por supuesto Marcos Peña a la cabeza. El presidente del Banco Central ha sufrido múltiples imputaciones sobre su responsabilidad, no ha pasado nada, y se hace una escenificación más que en el gobierno, en los medios, de reingresan a la mesa política el radicalismo y la coalición cívica, una cosa muy endeble, muy que le falta convicción hasta a los mismos que tendrían que escenificar esa convicción. Es interesante porque en realidad vos viste que todo el discurso de la secretaria de Christine Lagarde, del Fondo y del director de Comunicaciones, es que se trata de un programa integralmente elaborado por el presidente Macri y su gobierno, que es un programa totalmente argentino y que el Fondo solo va a ayudar financiándolo, ¿no? Es un poco como que el Fondo está viendo algo y como diciendo, esta vez no asumiremos la responsabilidad como otras veces, esta responsabilidad del gobierno. Al mismo tiempo el gobierno amplía su mesa interna de diálogo y trata de dialogar con la oposición para acordar un presupuesto que es el ajuste, ¿no? Entonces, uno se lava las manos, el otro trata de socializar las pérdidas políticas, ¿no? Sí, pero además hay disonancias que quedan en evidencia con una claridad y una rapidez llamativas. Por ejemplo, cuando trasciende que van a suspender el programa de disminución de las retenciones a la soja, automáticamente sale no ya la sociedad rural, sale el ministro de Agroindustria. Hombre de la sociedad rural, por supuesto, pero en teoría, cuadro del gobierno en el tema, sale a decir que no de ninguna manera. María Eugenia Vidal y alguno más por allí insinúa controles de precios y aparece Francisco Cabrera, el ministro de Producción, a repetir la frase alzogaraísta de que llevan 4.000 años de fracasos los controles de precios, que aparte de exhibir la ignorancia histórica absoluta, el aplanamiento de la historia universal que tienen en su cabeza estas personas, marca eso, la negación a que ningún sector ceda absolutamente en nada. Hay una frase que suele usar el presidente de algunos de sus ministros, es: todos tendrán que ceder en algo. Está claro que habrá que ceder en algo, pero el todos que ellos definen no es el conjunto de la sociedad. Parece excluir a las clases dominantes, por lo menos por ahora. Si esto se desarrollara así,
va a abrir frentes con muchos sectores del gran capital que lo han apoyado, ¿no? De hecho hay toda una discusión otra vez entre los dolarizadores y los que quieren un tipo de cambio alto, ¿no? Otra vez parece lo de la época de Menem, sí, ¿no? viejas polémicas ¿no? parecen salir a la superficie. Pero me parece que además que hay esto que vos mencionabas de los comedores comunitarios funcionando las 24 horas del día. Me parece que junto con esa previsión de una crisis social fuerte que se puede venir, aparece con claridad creciente la posibilidad de la represión, ¿no? Más de un analista de los muy influyentes ha insinuado o dicho explícitamente que el gobierno se estaría preparando para la perspectiva de una mega recesión, dijo Pañi, pero Sirven lo dijo en términos más civilinos, pero semejantes, y eso hace que el gobierno le esté teniendo un gran miedo a lo que va a pasar en la calle, a lo que va a tener que enfrentar. Lo de las rejas, lo de las rejas es simbólico, es ¿no? un símbolo fuerte, pero esta renovada alusión a reformar la normativa para que el ejército o las Fuerzas Armadas puedan ingresar en temas de seguridad interior es bastante clara. Además, hoy apareció, o en estos últimos días apareció con la connotación de que se enviaría a las Fuerzas Armadas o al Ejército a las fronteras para liberar a la Gendarmería y que pueda venir a cuidar el orden público. Claro, el Ejército no intervendría directamente. Claro, pero y además no es el mejor preparado para eso, pero ya está planteado un enroque como para que fuerzas con mayor nivel de militarización que la Policía Federal y ni que hablar las policías locales intervengan activamente en la represión de un posible conflicto. Saliendo de la esfera del gobierno y yendo a este tema del conflicto, se lo mencionaba acá, la calle ha retomado un protagonismo acentuado en estos últimos días y no fue repentino, fue gradual, es decir, el tema de las tarifas introdujo un nivel de movilización, incluso en movilizaciones anémicas como para los diarios, pero hasta la propia CGT, o por lo menos Juan Carlos Smith, dieron la cara protestando contra los tarifazos. Pero hubo la marcha de las velas que fue importante, esto ya es pasado lejano, y en estos días hemos visto ya movilizaciones de un volumen mayor, y esta reeditada marcha federal del viernes promete ser algo particularmente amplio. Además, porque el alineamiento con esas movilizaciones es significativo. Yo no creo que el Frente Renovador haya aportado ninguna columna nutrida a la del viernes pasado, pero estuvieron ahí, o sea, toman nota de que el juego a la oposición razonable, preocupada por la gobernabilidad y que vota las decisiones más importantes, ya no es un billete premiado en la política argentina. Lo mismo que se nos ha llenado en los medios estos últimos 2 o 3 días con la desilusión del presidente por las actitudes de Miguel, por el senador Miguel Ángel Pichetto. Bueno, es otro viejo zorro de la política que me parece que está leyendo con claridad. Ven los cambios que se van produciendo. Claro. Y hablando de cómo eso, se va quedando solo Urtubey, poco a poco, como Urtubey, el gobernador de Salta, que empieza a quedarse, ya hasta él está insinuando alguna nota opositora porque se va quedando solo. Y hablando de esto, Daniel, y para ir cerrando el bloque, ¿cómo ves la dinámica al interior de la CGT? Porque es decisivo, ¿no? Viste que ha aparecido para las elecciones del 22 de agosto por primera vez una lista alternativa con Palazzo y Moyano hijo, ¿no? Sí, me parece que ahí va a haber un reacomodamiento. De hecho, vi hoy antes de venir para acá la nota firmada por los 3 triunviros adhiriendo a la marcha federal. Andrés Rodríguez, que trata de ponerse duro, actitud bastante inédita en él en el convenio de los estatales. Creo que eso es no por ningún repentino compromiso con la suerte de los trabajadores, sino porque se están viendo
amenazados o debilitados en su predominio, porque el letargo prolongado de la CGT me parece que no da para mucho más. Están siendo cascoteados por Moyano y por los aliados que le quedan a Moyano, y es probable que sí, que haya una lista que les dispute el espacio. De todas maneras, suelo decir que el nivel de burocratización y la capacidad de traición de la dirigencia sindical argentina hegemónica es ilimitada. No, eso es cierto, pero también es cierto que a veces la situación, claro, toda una dinámica que le juega en contra. Que salga Hugo Moyano a decir, siguen peleando por formar parte de la delegación a Ginebra y les importa un cuerno lo demás, y tiene también un peso simbólico más para entendidos, pero muy fuerte. Quien ha visto, como he tenido la oportunidad yo, de departir a Núñez de Rioja o dirigentes similares con Cavalieri sobre qué bien que la pasaron en Ginebra y cómo cenaron en tal restaurante y qué interesante la conferencia del ministro tal, ve eso. Cuando Moyano pega ahí les está diciendo no hay tela para tanto. Entre paréntesis es una de las delegaciones más importantes de las que van a ir, ¿no? O sea, bailando en el Titanic de alguna manera. Exactamente. Daniel, tenemos que cortar, será hasta la próxima, gracias. No, muchas Vamos gracias a un corte, Eduardo. enseguida regresamos. ¿Qué pasa en el Inca hoy? ¿Qué pasa con el Inca hoy? Se aprobó el presupuesto para 2018 donde no se cumple con el 50% estipulado por la Ley de Cine para el Fondo de Fomento. Se reduce la partida para la vía digital. Hay un aumento desmedido e injustificado en los rubros limpieza, seguridad, impuestos, formularios y ceremonial. Hay parálisis y demoras en el funcionamiento de los comités. Algunos incluso aún no están nombrados. No existe más comité de créditos. No se han llamado a los concursos. ¿Qué proponen las nuevas medidas de fomento? Aumentar el puntaje requerido para acceder a la presentación de proyectos, bancarizar los créditos. Esto nos lleva a pensar, ¿cuántas películas se van a poder hacer por ventanilla continua? ¿Y quiénes las van a poder hacer? ¿Y por año? Todas estas medidas provocan un grave recorte laboral y cultural. Una restricción de la libertad de expresión y de la pluralidad de miradas y de historias. Destruyendo un cine de calidad que forma parte de la identidad e historia de nuestro país. Defiendo cine argentino. Bienvenidos al noticiero popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta. Nosotros estamos en el INPA, la primera fábrica recuperada del país, allá por 1998, transmitiendo para toda la capital federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. Muchos de nosotros venimos trabajando en el CONICET hace 7, 8 años como becarios y de un día para otro nos quedamos afuera a pesar de haber cumplido todas las instancias académicas. No solamente demostrar la historia de INPA, sino también atravesarla con todo lo que vivió nuestra patria, las etapas difíciles, la mayoría, pero también las etapas donde el país crecía y INPA fue un baluarte en el crecimiento de la industria nacional. Lo que estamos haciendo acá es repudiar los más de 120 despidos que está mandando la dirección de este hospital. Por el reconocimiento de los trabajos no remunerados de cuidado que ayudan a que la sociedad se reproduzca y no son reconocidos, por mejores condiciones de vida para el conjunto de las mujeres y el pueblo. Estamos entregando 20.000 kilos de verdura a los abuelos en forma de gesto solidario, de acompañamiento. Venimos trabajando desde el año 2003 para pedir el cierre y el saneamiento del predio del relleno sanitario, que es de la CEAMSE. ¿Cómo podemos decir que vamos a traer una pantalla táctil, que vamos a hacer todas las cosas que plantea el gobierno si se nos caen ventiladores, si se caen techos, se rompen ventanas? ¿Qué significa eso? Tener una sociedad offshore. Bueno,
significa decidir organizar tu patrimonio recurriendo a todos esos artilugios que ofrecen, en el mejor de los casos, la posibilidad de ocultar tu identidad y en el peor de los casos de facilitar delitos. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Quédate con BTV haciendo una pantalla para un mundo nuevo. BTV, las noticias que en otros medios no ves. Bueno, estamos nuevamente en el aire, iniciamos el último bloque del programa y ustedes no les parece o no están viendo como que se está creando un vacío político importante, porque antes de estas turbulencias cambiarias y el fondo y etcétera, ya las expectativas generales habían caído, la imagen del gobierno, la imagen de la gestión del gobierno producto de la incapacidad para controlar la inflación, se estaba viniendo abajo. Y esto yo supongo, no tengo datos recientes, pero supongo que es peor todavía, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, Argentina está en este club, es un socio tardío del club de los neoliberales, es decir, está obligada, no puede salir de este marco, o qué se podría proponer para ocupar ese vacío político y, bueno, qué medidas de salida de esta situación. Mira, yo creo que está cambiando en las últimas 2 semanas mucho el escenario. Habíamos tenido la lucha de diciembre, tuvimos febrero, después el movimiento social entró así en una situación indefinida y en las últimas semanas la lucha docente, la lucha de subterráneos, está cambiando el clima y al cambiar ese clima vuelve el eje del FMI. Yo creo que lo del FMI es clave en la Argentina, porque toca la memoria del país, toca la historia de la Argentina. Por eso las encuestas inmediatamente dijeron que se rechazaba el acuerdo. Y con el paso de los días, me parece que hubo un dato importante. Yo creo que la marcha del 25 de mayo fue una marcha en la 9 de julio, no fue una marcha Cuando se hace algo en la 9 de julio ya te da una idea de la dimensión. Fue organizada con muy pocos días a través de redes sociales. Es decir, hay una sensación de que vamos a luchar contra el FMI. Ese me parece que es el gran dato. Hubo gran presencia de aparatos. Yo circulé un poquito, mucha gente por su cuenta, ¿no? Me parece que es el dato que está tomando. Y si eso sigue así, la bandera, romper las negociaciones con el FMI, no ir al FMI, se está transformando como el gran eje unificador porque tiene que ver con el pasado de la Argentina. Claro, es una especie de déjà vu esto, ¿no? Es decir, la sensación de la gente de que lo que se viene ya lo conoce, ¿no? ¿no? Sí, es claro. Ahí me parece que empieza una discusión clave, digamos, desde el punto de vista de los sectores populares, los que rechazan el acuerdo y el ajuste que va a implicar, en cuál es la estrategia, digamos, porque me parece a mí que existe la posibilidad de querer canalizar todo esto hacia un movimiento opositor político para discutir el 2019 o discutir medidas para un programa que enfrente, digamos, que no espere al 2019, sino que ponga todo en exigirle a los sindicatos, enfrentar la burocracia, que como señalaba muy bien Daniel, incluso los sectores inclinados a que ese descontento se exprese, lo hacen más bien para descomprimir, con movilizaciones sin paro, como la que fue la del 21 de febrero, que fue muy importante, pero fue una movilización que no fue parte de un plan de lucha ni involucró un fuerte paro, tiene que haber para discutir ya de por sí el saqueo al salario, el problema del FMI, el problema de la deuda, digamos, que es el problema central en Argentina, pero sobre todo discutir y ahora, bueno, el problema de las tarifas, que hoy se está
está preparando, digamos, una cierta escenificación, digamos, porque el peronismo le está haciendo pagar un gran costo político al gobierno con un proyecto que nosotros de la izquierda hemos acompañado críticamente porque retrotrae las tarifas a diciembre, pero que las retrotrae a un aumento que ya era del 500%, pero también es una significación, ¿no? Porque ya se sabe que lo va a vetar el gobierno y la clave es hacerle pagar el costo político y que le vaya, que se sume, digamos, más desprestigio y más caída de imagen hacia las elecciones. Bueno, la clave, digamos, entonces es discutir qué programa, pero también, sobre todo, una iniciativa para no ir solamente pensando alianzas para que el gobierno pague el costo, sino qué medidas son claves y qué programa para enfrentar el ajuste que ya se viene. ¿Cómo lo ves, Claudio? Porque lo que me parece que lo que plantea Esteban es una discusión clave, ¿no? Por supuesto, pero van a ir apareciendo las consignas de a poco y con fuerza. Yo creo que el problema de suspender el pago de la deuda al fondo, a la deuda externa, va a ir apareciendo cuando uno empieza a notar de que o se le paga al fondo o se come. Y junto con eso creo que empezará con fuerza el tema de la auditoría. La auditoría de la deuda... Para que vengan pagos al fondo va a pasar un tiempo. Claro. Va a ser más allá del 2019. O sea, no creo que antes del 2019 haya que devolverle nada al fondo, ¿no? No, pero romper negociaciones con el fondo, sí, claro, sí, suspender el tema, la vieja consigna, o le pagamos al fondo o comemos. O los docentes o el fondo, o los bancos o nosotros, o ellos o nosotros, se va a ir replanteando día a día por la gravedad de la crisis que se avecina. Y yo creo que también empieza a cambiar el contexto donde no se puede regular, no se puede intervenir, hay que dejar el mercado, que fue la ideología de estos 2 años de Cambiemos. Como van a llegar las inversiones y se desmantelan todas las regulaciones. Y eso también está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar desde el momento que el propio gobierno empieza a decir, bueno, necesitamos un Moreno que empiece a poner algún freno a los precios o necesitamos subir las retenciones. Se va a colar esta discusión por la profundidad de la crisis en curso. Y ahí yo creo que va a volver el tema de que es indispensable el control de cambios. Que no es que el dólar es un billete, es una mercancía más que puede circular libremente sin ningún costo para la sociedad. Yo tengo dólares, el otro tiene dólares. No, el dólar es el que hace funcionar toda la economía, es la reserva de toda la economía. Si hay libertad para que entren y salgan, así quedamos. Ahora, o sea, vos planteás que la dinámica de los acontecimientos, la agudización de la crisis, el ajuste de la sociedad, va a hacer que vayan aflorando determinadas medidas. Ahora, no es el momento de que la izquierda, y yo me refiero a la izquierda anticapitalista, no ofrezca propuestas para esto, porque a mí me parece que en este panorama la izquierda está un poco de costado en esto. Sí. Está participando como siempre en todas las luchas sindicales, etcétera, pero no veo como una propuesta de tipo nacional, generalizadora, ¿no? Que tienda a ocupar el vacío que a mí me parece que se está constituyendo. ¿Cómo lo ves, Esteban? Yo creo que es central, actuar, hay que articular a distintos niveles. Me parece que con los sectores más movilizados en lucha, los que ya son parte de la organización, por ejemplo, en los gremios contra la burocracia sindical, que están peleando por que surjan, que hace varios años, digamos, pero que se está revitalizando las organizaciones antiburocráticas, antipatronales, que empiezan a retomar de alguna forma el clasismo, así como en el movimiento estudiantil y demás. Hay que discutir un programa de conjunto que plantee, digamos, qué estrategia para dirigirnos hacia el movimiento de masas y con una estrategia que nos lleve hacia la ruptura del capitalismo. Y en ese sentido, un programa articulado de conjunto, digamos, que parte de los elementos más inmediatos que van a ir surgiendo, que yo creo que tiene razón bastante en la dinámica que plantea Claudia. Yo creo que obviamente contra la carestía de vida, para romper los techos salariales, por el problema de la deuda, el problema que se manifestó en las últimas semanas y que va a seguir siendo acuciante, que es el problema de qué hacer contra las tarifas, y entonces de la discusión que nosotros hemos planteado de la izquierda del problema de la nacionalización sin pago de las empresas para hacer un sistema energético bajo control de los trabajadores, que esa es la única salida de fondo. Digamos, ahora hemos acompañado el proyecto para retrotraer las tarifas, pero la clave de fondo es esa nacionalización bajo control de los trabajadores. Ahora, eso
como una discusión más hacia el conjunto de la vanguardia. Después creo que hay que salir con una serie de puntos críticos, que es lo que nosotros hemos planteado hacia el frente de izquierda para dirigirnos un combate, digamos, para discutir también que la clave, digamos, hacia el 2019 no es decir volvamos al 2015 que estaba mejor, sino que un proyecto de la clase trabajadora para romper con las condiciones del capitalismo dependiente, y en ese sentido, para hablarle a las grandes masas, una serie de planteos claros que tienen que ver con los problemas más acuciantes e inmediatos, que es el problema de la deuda externa, no pagar la deuda externa, rechazar el FMI y la nacionalización de las empresas privatizadas para que los servicios públicos sean organizados por los trabajadores. Esas como elementos para abrir la discusión sobre un programa que tiene que ser obviamente más de conjunto. ¿Cómo lo ves, Claudio? Tenemos que ir sí, lo mismo. Yo creo que cada consigna va a ir cobrando fuerza cuando se vea la total inutilidad del ajuste. Porque la característica que va a tener esto es que va a haber un ajuste que no va a servir para nada. Va a haber un ajuste, va a caer la recaudación, entonces cuando cayó la recaudación necesitamos más ajuste. Entonces va a volver a caer la recaudación. Y ahí va a surgir, bueno, pero en vez del ajuste, volvamos a subir las retenciones, volvamos a incrementar los impuestos a los ricos. Las tarifas va a ser particularmente dramático porque están dolarizadas. Entonces, toda esta discusión, ahora si sale este plan, si Macri la veta, con la dinámica de la devaluación se pulveriza inmediatamente. Porque dentro de 2 o 3 meses, como la tarifa va con la devaluación, bueno, de nuevo lo mismo. Con lo cual la necesidad de poner un límite al saqueo de las tarifas, y lo mismo con los intereses de la deuda. Porque cada puntito que se va a bajar del déficit primario va a ser a costa de subir el déficit secundario de pago de intereses. Entonces, en ese círculo vicioso va a aparecer con fuerza, ya no solo, yo coincido con lo que dice Esteban, hay 2 planos, está el plano de la izquierda, pero está el plano de las masas, del movimiento popular. Y hay que saber encontrar, hay que poder encontrar el eslabón entre uno y otro. Y el eslabón va a pasar, va a ocurrir, porque este es un plan durísimo que va a generar gran resistencia popular y frente al cual yo creo que en la historia argentina las banderas de una alternativa empiezan a aparecer. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Esteban Mercatante, Claudio Katz, muchas gracias. Creo que esto va a haber que continuarlo porque la crisis va a seguir, el programa va a seguir, no nos va a agarrar el ajuste acá. Así que bueno, muchas gracias y será entonces hasta el miércoles de la semana que viene.